Soy el pastor Juan José Gil. Hemos estado hablando últimamente acerca de quién podrá luchar contra el anticristo, quién podrá contra la bestia. Esa es la expresión que leemos en Apocalipsis 13, cuando toda la sociedad, toda la humanidad se va a quedar perpleja, de alguna forma a estar bajo el temor de lo que pueda hacer este sistema que llamamos la bestia o el anticristo. No podemos olvidar la realidad, lo que está escrito también. Ese sistema, ese anticristo, tiene los días contados. No es el gran triunfador de la historia, ni mucho menos. Al contrario, es el perdedor. No nos olvidemos de eso. Entonces, no nos preocupemos en exceso acerca de, ¿y qué va a pasar? Claro que puede provocarnos sufrimiento y de hecho la sociedad está abocada a eso, a provocar más y más miedo, más y más sufrimiento, temor, mucho más necesidad, más enfermedad. En fin, vemos que el sistema se colapsa y se colapsa progresivamente, de manera que no podemos confiar en los resultados, no podemos confiar en las soluciones que nos está ofreciendo. Y mucho menos en el futuro, cuando sabemos por la palabra de Dios que el colapso va a ser total y completo. Ahora bien, entre tanto, estamos aquí. Y entonces podemos caer también bajo el mismo temor, ese miedo que de alguna forma se contagia porque lo vemos a nuestro alrededor y la presión social puede ser muy fuerte. Pero no nos olvidemos de algo igualmente real, incluso más poderoso. Dios está al control, no solamente Dios está al control, Dios le ha puesto límites al anticristo y a su gobierno, a todas las agendas y programas que vienen de alguna manera a ofrecernos soluciones, pero que en realidad es a un altísimo precio, un precio que no queremos pagar, como es el que nuestra fe no sea respetada o que nuestros derechos y libertades no se tengan en cuenta. No queremos eso. Dios nos hizo libres. Ahora, lo que encontramos en la palabra de Dios es precisamente que Dios le ha puesto límite. ¿Sabes? También leemos en Apocalipsis que llegará un día en que Dios reunirá a las naciones para una gran guerra. Dios reunirá a los ejércitos del mundo entero. Los llevará al lugar que se llama Armagedón. De ahí viene, pues, todos los comentarios, películas, libros, leyendas que se han hecho con el nombre de Armagedón. Pero, ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice que Dios finalmente va a reunir a las naciones en el Valle de la Decisión. Y en ese valle, Dios va a juzgarles. Y les va a juzgar, primeramente, lo que conocemos como los juicios de Dios. El apóstol Pedro decía que así como en los días de Noé, la tierra que había brotado del agua, sería negada el agua y así acabó aquel mundo, lo que conocemos como el diluvio, que por cierto tiene registros en todo el mundo de la realidad del diluvio, por más que muchos quieran negarlo. Pero dice el apóstol Pedro, el mundo que conocemos ahora está reservado para el fuego. Está reservado para el fuego. ¿Qué significa eso? Significa que Dios va a quemar la tierra. Y la va a quemar precisamente porque es necesario purificarla, es necesario depurarla. Va a ser necesario deshacer estas obras para poder construir un nuevo mundo, un mundo mejor. Un mundo lleno de verdad, de justicia. Saben, los profetas como Habacuc y otros dijeron, como Isaías, el propio Isaías dijo, que llegaría un momento en que la tierra sería llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Es decir, la intención de Dios es que la tierra sea regida por la justicia. Y eso es lo que vemos que ha colapsado. Ya no hay justicia. Esa es la realidad. Y cada vez es peor. Y cada vez se pierden más derechos. Los derechos humanos son papel mojado.
porque cada vez se violan más y no hay que irse a países exóticos para verlo. Está en nuestra propia cultura y civilización, cada vez se respetan menos. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es: Dios ha puesto límites a ese gobierno final del anticristo y llegará un momento de juicio cuando Dios establecerá el punto y final y se acabarán todos esos poderes, todas esas fuerzas, todas esas intenciones más bien malévolas que sanas de dominar el mundo, de controlarlo. Se va a acabar. Y los creyentes, los cristianos, seremos rescatados para Dios, no te quepa la menor duda. Seremos resucitados juntamente cuando venga Jesús para recibirle en el aire y estar así por toda la eternidad, disfrutando de ese reino eterno, de ese reino celestial, aunque también pueda ser terrenal, pero en una nueva tierra y un nuevo cielo. Digo esto porque muchas veces nos centramos demasiado en los inconvenientes que tenemos o en el proceso, porque el proceso puede llegar a ser muy complicado, muy difícil, pero eso no significa que vaya a triunfar el mal. Por mal que lo pasemos, el mal se acabará. Por más fuerza que parezca tener, porque Dios se encargará de ello. Dios va a hacer que el mal desaparezca. Y Dios va a hacer que el bien predomine. Y Dios, como nos dice la Escritura, ahí en Apocalipsis, en el capítulo 19 precisamente, después de habernos hablado de la caída de Babilonia y hablándonos de ese juicio a las naciones, o ese juicio a los ejércitos de las naciones y a su poderío, nos dice que la bestia y su falso profeta fueron arrestados. Es decir, hay un final para ellos. Así que si te parece que estamos entrando en una etapa tan complicada que no sabemos qué hacer, o tan difícil que no sabemos si podremos superar, acuérdate de esto, acuérdate de que Dios le ha puesto límite y que en su momento Dios va a detener todo eso y a acabar definitivamente con el mal, de manera que tengamos justicia verdadera y veamos el resultado de nuestras mejores decisiones. Piénsalo. Dios nos está llamando. Dios nos está pidiendo que tengamos paciencia, que sigamos amándole, amando a nuestro prójimo, que sigamos haciendo el bien, que seamos constructivos, que avancemos con nuestra mente puesta en lo mejor. Amar al prójimo, ayudar a nuestro prójimo, construir juntos. ¿Sabes por qué me gusta tanto el proyecto de las comunidades agrícolas, de los proyectos de autosustentabilidad? Porque son una respuesta. Porque es muy posible que cuando Dios restaure la tierra, ese sea el modelo que tengamos. El modelo de autosustentabilidad. El modelo de cooperación. Ese modelo de amor al prójimo. De trabajar con gozo para tener a quien ayudar. Para tener que compartir. Así que no son todo malas noticias. Todo esto está pasando porque tiene que pasar. Pero no es el final. El final lo traerá Dios. Y será un final feliz para los que aman el bien, para los que buscan la paz, para los que confían o confiamos en Dios. Que el Señor os bendiga.